Hola, bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast para profes de idiomas. Y hoy la pregunta que vamos a responder es cómo diferenciarte del resto de profes en un mercado tan saturado. ¿Qué tal, Patricia? Tranqui, ¿viste? ¿Todo bien? Mira, esta es una pregunta muy interesante porque por ejemplo, enseñar español, polaco no tanto, pero español Ujú. tiene una demanda grandísima y la cantidad de profes que enseñan español y que enseñan inglés Uf, es sí. increíble. Entonces, es muy interesante ver cómo algunos profes se han hecho su propio nicho sin Ujú. necesidad de copiar lo que hacen los demás y se han diferenciado y han ganado muchísima atracción en muy poco tiempo precisamente porque han hecho cosas diferentes. Entonces, Ok. vamos a ¿Puedes tratar de dar pasarme algunas ideas. algunos ejemplos? Tengo algunos ejemplos. No me pidan que les dé links exactos porque mi memoria funciona de maneras misteriosas y yo recuerdo imágenes y no recuerdo nombres exactos. Ok. Perdónenme, profes, que no recuerdo sus nombres, pero Pero si los recuerdas, después los ponemos en la descripción, voy a ¿vale? hacer lo posible por recordar todos sus nombres y sus links y sus páginas web para que los puedan ir a investigar. A ver, uno que recuerdo que me quedó grabado en la memoria es una persona que enseña, y mal no recuerdo, en Alemania o en uno de Ok. esos países por allá arriba. Y es un hombre y le, le- él quería mezclar el turismo Ujú. con enseñar español, que es su lengua nativa. Y no encontraba trabajo. Esto fue, creo que justo antes de la pandemia. Entonces le vino perfecto. Él lo que hacía es organizar grupos y hacer como un walking tour de la ciudad. Entonces, Ok. la gente que iba a este evento un poco jugaba a ser turista en su propia ciudad. Él les presentaba todos estos edificios y estas cosas históricas maravillosas pero en español. Entonces no necesitaban tener un nivel avanzado, si iban con A1, 0, no pasa nada, pero eran cosas como, vamos recto, y entonces él caminaba y los O sea, demás le como un seguían. tour, pero para estudiantes de nivel iban aprendiendo, supongo que repetía o repite mucho lo que dice y palabras, que es muy enfático con las palabras. Tal cual. Entonces era algo muy práctico que la Ujú. gente se sentía. Normalmente sus estudiantes eran personas mayores, entonces medio que no tenían mucho que hacer, aprovechaban de ir a conocer gente, pear por la ciudad, tomar un poco de sol, un poco de Ok. ejercicio, porque andaban caminando un par de horas a la semana y practicar español. Entonces se llevaban frases que les permitían realmente entender el idioma como algo útil, no es nada más la gramática, sino ponerlo en práctica. Iban por ejemplo, en Polonia, al Japka, y Ujú. tenían que pedir un agua, pero para pedir el agua tenían que pedir el agua él primero. Entonces, por Ok. favor, un agua. Entonces, muy bien. Entonces lo pedían luego en el idioma local. Pero Ok, iban ok. así por toda la ciudad. Vamos a la torre del reloj. Esto es la torre del reloj. Entonces resulta una dinámica totalmente diferente, mucho más divertido, un poco más simpático, más estructurado, no estar en Sí, un salón sí. de clase. Y él explotó súper rápido con ese formato. Me acuerdo que me llegó Y, en un newsletter que tenía en ese momento. ok, y no, me gusta mucho porque también, digo, creo que algo que está pasando mucho es que el español o la lengua que aprendes del libro en la clase muchas veces no es tan aplicable a la vida real. Estos manuales, estos libros tienen muy buenos ejercicios, de pronto muy interesantes, pero también muy reales. Ujú. Como cuando realmente vas a comprar en el mercado frutas y verduras, la conversación es ni cercanamente similar a la que viene en el libro. Entonces creo que de esta forma, cuando sales al mundo real, aunque no sea en un país hispano, de este ejemplo que das, ¿no? Aunque no sea en un país hispano, pero sales al mundo real, empiezas a tener como más contacto con la realidad de esta es tal torre, ¿no? Ujú. Pide el agua y como cosas que realmente te van a hacer más sentido aprender y especialmente por el grupo con el que dices que trabaja, que no es gente que quiere hacer presentaciones corporativas en español, son jubilados que quieren pasar su tiempo libre y usar un poco la lengua. Exactamente. Hay otra que también fue muy interesante, que es una chica
ella adaptó una idea de una empresa americana. Esta empresa americana lo que hacía es tours gastronómicos. Entonces, ella hizo convenio con 10 restaurantes para que estos Ujú. restaurantes donaran de forma gratuita una vez a la semana un plato pequeñito, tipo una muestra, ¿no? De un plato más grande. Pero como eran 10 restaurantes, entre los 10 se hace una comida entera. Entonces, Ujú. ella lo hacía en plan de, ustedes van a promocionar su restaurante, el chef puede salir de la cocina, contar la historia del plato, del restaurante, de todo esto, y la gente se iba contenta porque pues pudieron explorar 10 restaurantes diferentes en esta ciudad siendo turistas, cosa que Ujú. normalmente no sucede. Y ella les cobraba, creo que eran $70 por persona, que en Estados Unidos es más o menos estándar. Hubo Ok. alguien que, perdónenme, pero no recuerdo su nombre, que tomó esta idea en España Ok. y además de hacer la muestra de la comida y los platos de degustación y la presentación del chef y todo esto, lo hacían en plan enseñar español. Ok. Entonces, por favor, para mí un agua eran cositas prácticas que iban explorando durante esas 2 horas de cena, una especie de pub crawl, pero de comida. Explorar cómo se llaman los ingredientes. Por supuesto, allí el nivel de español era un poquito más alto, pero le daba la oportunidad a estos extranjeros de explorar el idioma en una situación real, porque ellos están turisteando por la ciudad, están aprovechando de comer comida local que es muy buena y además están practicando el idioma en un escenario muy, muy real. Ok. Súper Ok. interesante. Sí, 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 sí. Sí, porque además, como digo, es una vivencia más, más real, pero también como es, como envuelve otros sentidos, como en este caso el tacto. Y después si me meto a hablar de lo que es para la motivación, poder tener una conversación así o hablar de casos reales que no es la imagen de la paella en Canva, ¿no? Por Claro. supuesto que es muchísimo más significativo el aprendizaje y se vuelve mucho más fácil recordar todo este vocabulario, recordar estas estructuras y sales con un sentido de estoy llegando a mi objetivo, Ujú. porque participo en este tipo de dinámicas que van mucho más allá de lo que podría salir de una clase convencional. Tal cual. Asimismo lo han hecho, aquí hay un grupo en Valencia, en España, hay un grupo de intercambio de idiomas. Ok. Ellos usan esto como una estrategia para vender clases de idiomas por un lado y tours por el otro. Pero lo que hacen es que tienen un evento diferente todas las semanas, todos los días de la semana. Entonces, por ejemplo, los miércoles tienen una clase de salsa y bachata Ok. donde van extranjeros, pero antes de esa clase tienen una hora de intercambio de idioma. Ok. Entonces allí hay un guía que explora un poco algunas palabras como básicas para comunicarse en español que van a estar relacionadas con bailar, pedirle a alguien que baile contigo, cómo se llama esta vuelta, qué sé yo, términos específicos de ese entorno. La gente tiene la oportunidad de conocer a otras personas, aprender algo nuevo y interactuar. Ujú. Hay una organización que lo hace con catas de vino. Ok. Es que es como encontrar una excusa para practicar español. Es Ok. como yo resumiría todas estas modalidades de negocio. Y tú como profe, quieres estar en la calle porque te aburren muy igual que tus estudiantes, estar en un salón, es difícil mantenerlos concentrados, incluso con adolescentes. Ujú. Puedes pensar en alguna estrategia que combine dos cosas que a ti te gustan. De Ok. mesa. Hay aquí también Sí. otra organización que hace una noche a la semana de juegos de mesa en español solamente, Ok. para que los Ok. extranjeros puedan practicar y les dan algunas palabras claves al principio para que las puedan usar a lo largo de la noche. Ah, pues te voy a contar de algo que hice el año pasado. Mi problema siempre es que no soy consistente, pero tengo muy buenas ideas. Y una de mis ideas fue que por alguna razón conozco a un chico que se dedica a hacer como city games Ujú. y habla español. No es polaco, pero habla español y vive en Trójmiasto. Entonces me puse en contacto con él y organicé para mis estudiantes un city game en línea en español, ¿sí? Entonces, básicamente él tenía el contenido en polaco y en inglés, porque normalmente lo hacen en polaco y en inglés.
Entonces yo hice las traducciones a español y como este chico habla español, pues también dio todas las instrucciones en español a mis estudiantes, ¿sí? Y entonces el juego se trata, es resolver un misterio en el mar Báltico, ¿no? Y lo que yo hice también para que mis estudiantes se sintieran más seguros al ir fue que hice como una hoja de trabajo que tenían que hacer antes de la actividad, donde era como un poco una introducción al juego, pero también unos ejercicios de vocabulario. Digo, como eran mis estudiantes, fue relativamente fácil porque sé que conocen, que no conocen, que es Claro. nuevo para ellos, que no es nuevo para ellos. Entonces hice esto más o menos de acuerdo a su nivel. Para saber, para que llegaran preparados con el vocabulario que iban a encontrar y todo. Entonces llegaron ya con las herramientas, sin tanto miedo, y hicimos dos equipos. Y teníamos que, y también organicé los equipos como con los niveles más o menos equilibrados y también con gente que conociera la ciudad y gente que no la conociera, porque también había como que correr por las calles y esto y necesitaba a alguien que fuera como un mapa, un GPS, ¿no? Entonces organicé los grupos con estas cosas en mente y jugamos y la verdad es que la pasamos súper, súper bien, ¿no? Nos gustó un montón, ellos estaban súper contentos. Y sí, tal vez no es el vocabulario más que más vas a usar, como la bomba explotando en el mar o una cosa así, ¿no? Pero en la motivación de ver que puedo usarlo Ujú. fuera de la clase. Y especialmente como yo me enfoco en estudiantes individuales hasta el momento, de pronto me empezó a preocupar mucho que solo estaban hablando conmigo, Ujú. ¿no? Y que solo estaban practicando conmigo y que no estaban practicando con otras personas. Entonces, en ese momento estaba aquí la familia de mi marido, Sonia, y los puse a hablar con los estudiantes para que hablaran con gente diferente y todo, ¿no? Y la verdad es que fue una gran actividad y me gustaría repetirla. Ahora que lo estoy pensando, voy a intentar repetirla este año, tal vez en otra ciudad, ¿no? Que no sea Actinia, pero también creo que estas actividades como más, no sé, como más, es que no sé qué adjetivo usar, como más reales, hace Ujú. mucho sentido también. Y no tiene que ser 100% así, no vas a estar jugando todos los días juegos de mesa, porque entonces se vuelve aburrido, pero sí como romper un poco la rutina, tratar de buscar alternativas, darle un poquito, cambiarle un poco y probar al final. O sea, lo que yo les dije fue cuando les estaba vendiendo la idea, es como es la primera vez que lo hago, fui Ujú. súper transparente, vamos a ver cómo sale y por favor díganme qué piensan después, porque esto me ayuda mucho. Y les gustó bastante. Y también un año antes de eso, también el año pasado estuve muy inspirada, pienso, porque fue también el año pasado, sí, creo que sí, organicé una noche de juegos de mesa con todos Ujú. mis estudiantes. Especialmente también para mí, lo digo para profes que damos clases en línea, llega a ser muy cansado. Entonces sí tengo contacto con mucha gente, pero no, a veces, o sea, sí, pero no. Ujú. Entonces decidí que estuve fuera unos meses, había perdido un poco el ritmo, entonces decidí como hacer este evento para como también yo motivarme, ¿no? Ujú. Porque eso también es importante, un profe necesita motivarse y hacer este tipo de cosas ayuda. Y también fue un gran éxito. Y también dije que lo iba a volver a hacer y no lo he vuelto a hacer. Así que esta es mi señal, creo, ¿no? Definitivamente tienes que volver a hacerlo porque me parece súper divertido. Y Sí. ahí tienes dos opciones. Es muy interesante que lo mencionas porque tienes la opción de simplemente implementar eventos diferentes dentro de tu programa de clases regular. Entonces ya los estudiantes saben que una vez al mes, y ese puede ser tu gancho de venta, una vez al mes Ujú. vas a hacer esta cosa que va a ser diferente, esta cosa que va a ser divertida, esta cosa que lo que sea, que está más relacionada con sus intereses. O puedes hacer de esto tu negocio, tu completo esquema de negocio. Y no lo vas a tener el mismo grupo todos los días, pero tal vez una vez a la semana todos saben que se pueden inscribir, pueden pagar por este evento en particular y participar en la búsqueda del tesoro, participar en la búsqueda del asesino, participar Ok. en el, ¿cómo se llama esto? El Ujú, quiz de ujú. español, participar en este evento porque tú tienes 4 eventos diferentes todos los meses y digamos que todos los jueves, el primer jueves de cada mes es el quiz, el segundo jueves de cada mes es la búsqueda del tesoro y así vas y es Claro. un valor agregado que
que es muy bueno para que nuevos potenciales estudiantes se pongan en contacto contigo y ese puede ser tu primer contacto con esta persona para que luego se Exacto. inscriba a tus clases regulares. Sí, sí, sí. Perfectamente lo puedes hacer, como dicen, toda tu personalidad y enfocarte en Sí. este tipo de eventos y funciona. Y además justo eso, o sea, para los nuevos los atraes, los invitas a que te conozcan, a que conozcan a otras personas y que decidan, pero a los viejos, por así decirles, los mantienes motivados, mantienes contentos, así que puede tanto ser un arma de doble filo como ser una estrategia de marketing, un poco de las dos, o a cada evento le haces un enfoque un poco diferente, ¿no? Depende de cómo lo quieras afrontar. Si te quieres dedicar a algo así y no quieres tener clases normales, directamente lo puedes hacer. Simplemente tienes que saber que vas a tener una rotación más alta de estudiantes. Eso, sí, No se sí. van a inscribir en un paquete de 6 meses, pero vas a ser conocido, que eso me parece fundamental el momento de construir Ujú. una marca personal, que te conozcan por algo Exacto, exacto. Por ejemplo, existe el memorable. Polish Café. Entiendo que o sea, honestamente no entiendo muy bien cómo funciona, pero tú como profesora de polaco puedes como contactar a este Polish Café o algo así y entonces lo organizas en tu ciudad. Tienes que buscar la cafetería y una vez al mes reunir a la gente para que hablen la lengua y practiquen. Ujú. Entonces, tal vez si dices, oh no, pero yo no soy creativo, yo no tengo una idea tan grandiosa, etcétera. Simplemente reunir a la gente, hacerla a tomar café o una cerveza y a que practiquen la lengua y tú llegas con cualquier cosa que esté pasando en el mundo, como, hoy es Pascua y cuáles son las tradiciones de Pascua aquí, aquí, allá. San Valentín y siempre tenemos algo que está pasando en el mundo. O fútbol, o yo qué sé, también depende de tu audiencia y de tu nicho. ¿No? Eso Que también ya lo, definiste en teoría, ¿sí? En teoría, eso también lo he escuchado como un club de deportes Ujú. en el idioma que estás aprendiendo. Entonces pueden reunirse a ver un juego y luego discutan el juego en el idioma. Se toman una cerveza, se compran una hamburguesa, Ok. pero todo es en ese idioma. Club de lectura, lo mismo, con libros pequeñitos. El tema es que esto puede ser, como decía antes, un valor agregado o puede ser tu personalidad completa. Sí, Depende sí, de sí. cómo quieras enfocar el negocio, pero hay muchos enfoques diferentes que son muy interesantes. Y eso es por la parte de eventos. Ujú. Sí, Luego sí, sí. está en el nicho como tal al que te quieras enfocar, hay muchas variantes. Por ejemplo, el año pasado en la conferencia de Profe DL aquí en Valencia, conocí a una chica que es argentina, es profe de español y se enfoca en parejas. Ok. Y me pareció la cosa más adorable de este mundo, porque todo su contenido en redes sociales va enfocado a cómo hablar durante una discusión, cómo decirle a tu pareja que la quiere, cómo las diferencias culturales de diferentes países de Latinoamérica, en qué significan las flores, qué significan estos regalos, qué Ok. significa lo otro y cómo comunicar estas cosas. Abrirle. Exactamente, y que eso no luego dispare en una pelea. Entonces, Ujú, ¿qué son sus clientes? Sus clientes son la pareja de alguien de habla hispana, ujú, que tal ujú, vez se ujú. comunican en inglés en casa en el día a día, pero esta persona quiere aprender el español para comunicarse con Claro. la familia de su pareja o simplemente porque quiere aprender el idioma de su pareja. Que Entonces, es muy importante en las parejas biculturales. Mínimo tener los básicos para saber cómo procesa la información la otra persona, ¿no? claro, porque hay muchas diferencias Ujú, culturales ujú. que pueden hacer choque y tienes que entender que no es algo personal, que es la cultura. Exacto. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que alguien me dice estoy en pareja con alguien de otro idioma, Recomendación. ella es la persona que me llega a la cabeza porque se hizo memorable dentro de ese nicho y se creó esta Claro. estructura solamente para ella. Yo diría mi recomendación en este caso es, pónganse a pensar cuáles son sus hobbies. ¿Te gusta andar en bici? ¿Te gusta turistear? ¿Te gusta comer? ¿Te gusta cocinar? Hay clases de cocina también que son exclusivamente para extranjeros para enseñarles una Sí, lengua en sí. Y tiene que particular. apasionarte, porque también lo tienes que vender. Y al momento de venderlo y al momento de impartirlo, tienes que apasionarte, porque si vas a estar también así aburrido, no lo vas a transmitir, porque al final también la lengua transmite emociones y como profesor transmitimos emociones. Entonces, sin duda, tiene que apasionarte y preguntarte realmente si te gusta y si estás dispuesto, pues sí, porque también una cosa, tú puedes organizar una cosa y no significa que a toda la gente le va a emocionar tanto como a ti, ¿no?
Pero va a haber un grupo muy específico Exacto, que son los mismos que tú, con los que tú serías amigo, que sí les va a gustar, que sí van a conectar. Pasa exactamente. mucho con los jugadores de D&D, Dungeons and Dragons, todo el juego es una historia, y hay clubes de Sí, idiomas que se dedican a practicar el idioma a la vez que juegan este juego. ok. Entonces, ideas hay para tirar el techo. Es cuestión de Sí, definir qué cositas te gustan, qué disfrutas hacer y compartir ese hobby con otras personas a la vez que les enseñas el idioma que tú enseñas. exactamente. Ok, vale, me gusta eso. Y es una gran forma, volviendo como a la pregunta del podcast, para diferenciarse del resto, porque al final hay muchísimas escuelas, muchísimos sitios como Preply, etcétera, que están dando clases muy genéricas, que no Ujú. está mal, que sirven, que funcionan, claro, por supuesto, pero sí estamos en un mercado bastante competido, no sé si saturado, porque creo que el español, bueno, al menos el español va para arriba, pero también otras lenguas es muy difícil encontrar profesores. Ujú. Ahora, en polaco es más fácil, pero cuando yo empecé a estudiar polaco, Dios mío, qué difícil se me hacía conseguir profesores que además estuvieran enfocados en alguien como yo, que no soy hablante nativa de una Ujú. lengua eslava. Porque todos eran como, ah, solo para ucranianos, solo para eslovacos, solo para checos. ¿Y yo qué? ¿No? Y después entró un grupo, fíjate qué importante es la especialización. Entonces, primero, por fin logré encontrar clases individuales. Me costaba muchísimo trabajo. Mi profesora decidió que ya solo quería grupos, ya no quería clases individuales. Entonces me agregó a un grupo que tenía, eran puros hombres con pareja polaca. Entonces, aunque no daba clases así como tan especializadas como la que tú mencionas, Ujú. era un grupo genérico, pero todos mis compañeros eran hombres, un francés, un español, yo era mexicana, había creo que de Georgia o no sé, pero todos tenían pareja polaca menos yo. Entonces ellos iban y volvían y yo seguía con, ¿qué es esto? ¿No? Entonces me costó mucho trabajo encontrar y me imagino que hay algunas lenguas donde es más fácil, donde es más difícil, pero siempre va a haber competencia. Y en lenguas como el español o como el inglés, que hay tanta gente, sí necesitamos como tener nuestro propio sello, ¿no? Sí, mientras más rápido Ujú. puedas elegir qué es lo que te gusta hacer, con quién te gusta trabajar y en qué formato te gusta trabajarlo, mejor. Tal vez tu marca va a ser trabajar con grupos, simplemente trabajar con grupos online, con grupos de adultos, por ejemplo. Y eso está bien, siempre y Sí, cuando en tu comunicación de principio a fin hables de grupos. Que tal vez tomes cantes individuales de vez en cuando, no pasa nada. Pero que tu comunicación principal sea este enfoque para que entonces seas memorable para las personas ujú, que se encuentran con tu contenido, que te conocen en persona y que, como me llega esta chica cada vez que pienso en parejas multicultural, sí, sí, que te recuerden y te recomienden y le pasen el dato claro, para que te puedan contactar. Eso es fundamental. exacto. Así es, sí, como hacer, y aunque la persona no te va a buscar tal vez en ese momento, te va a tener en mente para después, para recomendarte, porque ya sabe que tú haces esto. Tal cual. Y para Sí, cerrar, entonces que la gente lo recuerde. si tienen Ujú. dudas sobre hacia qué lado ir, yo diría, hablen con ChatGPT. Sí, Perfectamente le va a dar una lista gigante de ideas de por qué lado se pueden ir basados en sus circunstancias y en su contexto en particular. O si nos quieren preguntar a nosotras cuál es nuestra opinión, pueden dejar una pregunta aquí abajo en donde sea que estén viendo este video o escuchando este podcast. Nos preguntan, nos contactan directamente que con muchísimo gusto los vamos a responder y les vamos a dar nuestro punto de vista. claro, por supuesto. Y también si conocen alguna otra iniciativa o algún otro profe que tenga ideas así creativas, nos encantaría saberlo para, pues, para comentarlo en otro episodio, ¿no? Absolutamente, sería súper interesante poder entrevistar a algunos y ver cómo llegaron a ese concepto nuevo y diferente. Exacto. Súper. Muy bien. Pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Chao.